En mayo del año oscuro de 1212, un adolescente llamado Esteban de Cloyes se presentó en la corte del rey Felipe con una carta que, según afirmaba, le había sido entregada por Jesucristo en persona junto con el encargo de predicar una cruzada. El rey, sin prestarle atención, lo envió de regreso, pero el zagal, en vez de volver serenamente a su casa, cayó en un fervoroso delirio y anunció a los cuatro vientos que Dios le había ordenado organizar una cruzada de niños para recobrar de las manos infieles la ciudad santa de Jerusalén. En menos de un mes, las prédicas de Esteban habían conseguido reunir a millares de niños. Ante la mirada, unas veces atónita, otras burlona, de los adultos, cerca de 30.000 niños franceses, acompañados por algunos religiosos y de otros peregrinos, emprendieron con él una desastrosa marcha a través de Provenza con rumbo a Marsella, desde donde esperaban que el Señor separara las aguas, tal y como lo había hecho con el pueblo judío en el Mar Rojo, para que ellos cruzaran el Mediterráneo y llegaran a Tierra Santa sin siquiera mojarse los pies. El pastor Esteban viajaba a bordo de un carrito con toldo y los demás a pie. Al conocerse la noticia, en Alemania se desencadenó un movimiento semejante, al mando de un muchacho llamado Nicolás, quien, al igual que Esteban, predicaba que el mar se abriría ante ellos. En poco tiempo reunió un ejército de niños que marchaban gustosos a derrotar a los moros. Solo el Papa Inocencio trató de disuadirlos cuando un pequeño grupo llegó a Roma, pero para entonces ya nada se podía hacer. De los que habían salido de Colonia, cuenta J. Lehmann en su obra Las Cruzadas, menos de la tercera parte llegó a la ciudad portuaria de Génova a finales de agosto. El hambre, la sed y las penalidades del paso por los Alpes habían causado un auténtico desastre. Cientos de cadáveres de niños quedaron desperdigados entre las montañas. También la expedición francesa padeció hambre y sed. Muchos murieron de inanición a los bordes del camino. Otros volvieron como pudieron y regresaron famélicos a sus casas. Los pocos que lograron alcanzar Marsella o Génova corrieron enseguida a las playas para vivir el gran milagro de que el mar se abriera delante de ellos. Grande fue la decepción al comprobar que no sucedía tal cosa. Muchos pensaron que habían sido engañados por Esteban y emprendieron el regreso como pudieron, pero otros salían todos los días a la orilla del mar en espera de que se cumpliera el gran prodigio. Algo parecido ocurrió a la cruzada alemana encabezada por Nicolás. Tampoco en esta ocasión quiso hacer milagros el Señor. No se sabe con certeza, pero muchos murieron por el camino al igual que las otras expediciones. Algunos consiguieron llegar hasta Brindisi, otros, en especial las niñas, se quedaron en Italia por temor a las penalidades del regreso. Muy pocos fueron los que consiguieron volver a las regiones del Rin antes de la primavera siguiente. Los padres de los niños que habían perecido por el camino, después de haber creído en las promesas celestiales, clamaron venganza terrenal. El padre de Nicolás fue preso y ahorcado. Aparentemente los niños franceses tuvieron más suerte en Marsella. Al cabo de varios días, y como el mar insistía en no querer abrirse, 2 mercaderes marselleses se declararon dispuestos a transportarlos sin cobrar para mayor gloria del Señor. Esteban aceptó la oferta y los 2 mercaderes, Hugo el Hierro y Guillermo el Cerdo, fletaron 7 barcos y zarparon. Pasaron 18 años antes de que se volviese a tener noticia de lo que había sucedido a la cruzada infantil. En 1230, un sacerdote que regresaba a Francia procedente de Oriente contó cómo, cuando él era un cura recién ordenado, acompañó a la expedición de Esteban. 2 de los 7 barcos se habían estrellado contra las rocas durante una tormenta, en la isla de San Pietro, al sudeste de Cerdeña. No hubo sobrevivientes, todos se ahogaron. En cuanto a los ocupantes de los otros 5 barcos, fueron llevados a Argel por los 2 mercaderes y vendidos como esclavos. Los que no encontraron comprador en Argel
fueron conducidos a Alejandría, donde se cotizaban mejor los esclavos francos. La mayoría fueron comprados por el gobernador egipcio para que trabajasen en sus fincas, y un pequeño grupo fue ofrecido en el mercado de esclavos de Bagdad. En total, según el sacerdote, debían sobrevivir unos 700. Algunos de ellos quedaron libres en el año 1229, cuando el emperador Federico II firmó un tratado con el sultán Malik el-Kamil, pero muchos continuaron en la esclavitud hasta su muerte. Este cuento, que más bien es una crónica de algo que realmente sucedió, pertenece a Marcel Jouve.